pasó el roadshow, Germán, y la verdad que si bien hubo muchos a lo largo de la historia, Argentina tuvo algunos años con Ricciardo un evento de esta magnitud, lo que vivió la ciudad de Buenos Aires y la Argentina, porque a través de las plataformas digitales vimos un momento histórico de este fanatismo por Franco Colapinto. Sí, y que como pocas veces se ha visto en este país, tuvimos a un montón de generaciones que no tuvieron que separarse por ninguna ideología política, simplemente todos juntos apoyando y tratando de disfrutar a un deportista que quiera o no, más allá de los resultados y lo que siempre se juzga, esto del exitismo, de los resultados, de conseguir muchos puntos en Fórmula 1, es un piloto que nos representa. Y me parece que hay que quedarse con eso. Realmente hubo una cantidad de personas importantes que de alguna otra forma se allegaron, o se llegaron, mejor dicho, a las inmediaciones de Avenida Libertador, donde se realizó el Road Show, para disfrutar justamente de este gran espectáculo, de verlo a Colapinto en su máxima expresión, de ver un poco el show, ¿no? que realiza ni más ni menos que un auto de Fórmula 1, y también escuchar un sonido que probablemente ha quedado un poco rezagado en el tiempo. Quizás las nuevas generaciones están acostumbrados a escuchar un auto que no suena igual y pareciera que este auto es totalmente desconocido, pero recordemos que este auto se utilizó en la temporada 2012-2013 y que había quedado un poco rezagado, y otra vez se vuelve a retomar o a remontar justamente el sonido de un auto que realmente es fantástico y que bueno, emocionó a muchas personas. Vamos a empezar a compartir imágenes de lo que fue este roadshow. Germán estuvo allí, estuvo presente y vamos a ir compartiendo. Lo primero que nos aparece es el ruido de este Sí, motor, ¿no? Si bien es un Fórmula 1 antiguo, emotivo, ¿no? Emotivo de escucharlo los que son fanáticos del automovilismo, los que son tuerca, escuchar, por ejemplo, un motor de cualquier auto, pero de un Fórmula 1 es el sumum. claro, porque este es un motor V8, vuelvo a insistir en esto, que el auto, o mejor dicho, el motor actual que tiene la Fórmula 1 es un V6 con mucha más tecnología, con muchos más avances y con mucho más presupuesto, que tiene otro sonido, que es totalmente distinto o diferente al que se pudo por lo menos escuchar durante el fin de semana con este show que hizo Colapinto, y que obviamente trajo seguro muchos recuerdos, muchas emociones. De hecho, se pudo ver un montón de gente que de una edad un poco más avanzada, que ha escuchado un montón de motores, que ha escuchado a un montón de autos, y otra vez esto vuelve a traer un montón de recuerdos. Y obviamente recordemos que la última vez que se había hecho una exhibición de esta magnitud, de este tamaño, había sido en el año 2011 con un piloto que ni siquiera es de origen argentino, es de Australia. Estamos hablando de René Ricciardo, el piloto de Red Bull en aquel entonces, y en esta ocasión con un argentino que hace todo lo posible para seguir manteniendo, digamos, un buen rendimiento, una buena performance en una categoría que realmente, bueno, exige mucho. A ver, los títulos, vamos a ir compartiendo imágenes. Primero el momento de hacer este show, de hacer los trompos, que es muy colorido. Sí, El momento de que se suba el auto de Fangio, a la flecha de plata, me parece que fue muy emotivo. Eh, po- Porque también están los contras con la pinta. Esta foto es, para mí, conociendo, habiendo escuchado a Colapinto hablar de Fangio, de Senna, y los argentinos después de tantos años, si bien tuvimos pilotos como Mazacane, como Tuero, como Fontana, como Miguel Ángel Guerra y otros más que han pasado desde la salida de Reutemann de la Fórmula 1, me parece que es la primera vez que sentimos que hay un argentino que realmente se ganó el afecto de la gente y que en la pista va creciendo y se va ganando el respeto de una categoría donde hay 22 pilotos y tenemos un argentino protagonista y donde con lo que se mostró el fin de semana me parece que es para charlar que inmediatamente puede venir la Fórmula 1 como se está estudiando. Estuvo presente con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Macri, viendo el nuevo autódromo de la ciudad de Buenos Aires que se está reconstruyendo. Hay una fiebre por la Fórmula 1 que la despertó Colapinto en la Argentina. Y eso es un mérito más allá de lo que pase dentro de la pista, que es una etapa de crecimiento, tiene 22 años. Me parece que hay que centrarse en lo positivo y esto del marketing, porque también hay que ponerse en el lugar del marketing. Son momentos muy lindos donde me parece que meter 600.000 personas mete una gran presión para que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina. veremos si Argentina cuenta con todas las patas necesarias para recuperar esa fecha o esa posibilidad de meterse en el calendario. Recordemos que la última vez que Argentina tuvo un gran premio
fue en el 98. Claro. En aquel entonces se disputó esa carrera en el Galvez, el ganador fue Schumacher y de ahí en más Argentina, bueno, perdió contacto con la Fórmula 1, más allá de que siempre han habido proyectos para meter pilotos en Fórmula 1, para hacer todo lo posible con esto de recibir el apoyo, de tener todas las entidades privadas y todas las empresas que hagan ese aporte de capital tan necesario para acompañar al talento, porque no es que hace falta talento aquí en Argentina, de hecho hay muchas obras y grandísimos pilotos, lo que pasa es que por ahí es difícil conseguir el apoyo y creo que todo lo positivo de todo esto fue todas las empresas, todas las compañías que se acercaron para acompañar a este evento, con lo cual esto de alguna u otra forma deja entrever de que quizás se pueda contar con el presupuesto como para que Argentina sueñe con ser hipotéticamente sede, no sé si el próximo año, pero sí el siguiente, mucho más sabiendo que Argentina primero va a trabajar con la llegada de MotoGP, que parece que es lo más rápido o por ahí lo más fácil de conseguir para la próxima temporada, para el próximo año, para el 2027, y que todavía tiene que seguir trabajando en esta reestructuración, en esta refacción de un circuito que está siendo modificado por completo. Seguramente después se harán las revisiones correspondientes para ver qué modificaciones particulares se tienen que hacer, en qué se tiene que mejorar y ver qué es lo que necesita o qué requiere la FIA para albergar a un evento tan masivo y tan importante como todo esto. De todas formas, el hecho de que la FIA sepa o tenga en cuenta de que Argentina llevó cerca de 600.000 espectadores, sabiendo que en otros circuitos se juntan más o menos 500, 600. Silverstone es el que más juntó. Claro, y eso ha sido en 3 días. Argentina solamente lo hizo en un par de horas, o sea, Sí. desde que arrancó el evento hasta que finalizó. Y probablemente, bueno, mucha más gente se quedó cerca ahí en las inmediaciones para seguir disfrutando. Algunos se sacaron fotos con carteles y demás, pero llevó una cantidad de gente importante. Y esto tengamos en cuenta que más allá de ser una categoría de automovilismo y un deporte, no deja de ser un negocio. Sí, a ver, vos estuviste también el día que la selección festejó el título de Qatar, estuviste en Buenos Aires, que fue 10 veces más que Sí, esto, pero no se moviliza tanta gente no, genuinamente como hizo Colapinto, como hizo la selección. Entonces digo, cuando muchos políticos a lo largo de la historia, en otros tiempos se movilizaba la gente, hoy creo que es el deporte el que termina movilizando, ¿no? Algunas marchas que se pueden realizar en contra de algunas medidas que son multitudinarias, pero juntar 500.000 personas por algo deportivo lindo, o 600.000 como fue este caso, o 5 millones como la selección que en todo el país fue, por algo deportivo, emotivo. Me parece que pocas personas se pueden jactar de eso en nuestro país y Colapinto se suma a esa lista. Si hubiera venido el Papa Francisco en su momento también hubiera sido multitudinario, pero digo, no es poner a ver quién lleva más gente, no, sino no, no, de para nada. cómo genuinamente El, despierta que la gente también se comporte sí. bien, porque vos estuviste ahí, ¿hubo algún incidente? No, 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 que yo recuerde, no, sí es real que en los sectores de acceso Sí, gratuito por ahí la gente se descompensó, se desmayó, pero claro. esto Sí, es, porque fue muchas sí, horas sí, al y no exterior. solamente eso, sino también por la presión que muchas veces ejercen los que están atrás hacia los que están adelante, que están en el vallado principal, que quieren tener por ahí la mejor imagen. Muchas veces esto suele pasar, pero los servicios de emergencia actuaron en tiempo y forma, de manera perfecta, y me parece que más allá de esto de que por ahí alguien se queja porque no sé, si alguien se saltó, se coló, que siempre sucede, es un poco la viveza criolla que tenemos aquí en Argentina. Sacando eso, me parece que no hubo ningún altercado ni nada que sea llamativo, que preocupe de cara a una organización de un evento tan importante, siempre y cuando pensemos, ¿no?, en recibir a la Fórmula 1, que ya mostró un poco lo que puede pasar o Claro. lo que puede suceder. Esto siempre y cuando pensando a futuro. Después habrá que ver si Argentina cuenta con todo lo necesario para recibir a un evento tan multitudinario. Pero tengamos en cuenta que no solamente fue la gente de Buenos Aires, sino que se movilizaron De gente todo de el país. diferentes provincias Sí. del país, Hasta hasta de incluso Chile había tal gente, cual, de gente otros, de otros de otros países. países que, bueno, el Mm. hecho de no tener un deportista quizás representativo en esa categoría hace que lo tomen como propio, ¿no? Que se apropien de un piloto como Franco Colapinto, que si bien es argentino, también representa a Sudamérica, como es el caso de Bortoleto. Sí, a ver, momento emotivo. El de Fangio, cuando empiezan los trompos, que lo hizo 2 veces, pero el de Fangio me parece que es el que todos querían ver. Me parece que él también se prestó mucho a esto del Sí, show, porque también sí. estaba el fan zone donde también cantó la Sole, que estuvo Nico Quiato, digo, había mucho marketing de la empresa Mercado Pago, Mercado Libre. Eh, Hasta Quilmes se metió con una bandera que le sacó protagonismo a la otra marca de cerveza Heineken. Digo que juega un poco el marketing y el carisma de Colapinto, que me parece que la gente termina comprando cuando hay alguien genuino. Y Colapinto me parece que tiene eso, ¿no? Que combina
que además es piloto de Fórmula 1 y que tiene mucho potencial, porque no es que es solo marketing, digo. Colapinto tampoco estaba acostumbrado a hacer este tipo de espectáculo y lo sentía como que era propio. O sea, tiene solo 22 años Y mucha presión atrás. mucha presión como que la lleva muy bien la presión. O sea, Sí. no es fácil, ¿eh? No, la verdad es que se le nota una fluidez de un tipo que pareciera que Muy hubiese vivido tranquilo. 2 o 3 vidas antes de encarnarse en su papel de protagonista como piloto de Fórmula 1. Y yo escuché algún que otro testimonio de gente que fue pasando y las entrevistas que se fueron realizando. Y algún que otro espectador decía, es la humanidad hecho piloto. Hablando un poco de este rol que tiene Franco Claro. Colapinto, de esa fluidez que tiene, que se le ve, que no es algo forzado. Porque, a ver, tengamos en cuenta que es un evento que podríamos decir en términos de, entre comillas, privado. Sí, sí. Con lo cual el piloto podría no estar conforme, podría mostrar una mala cara, podría no estar de acuerdo con esto de tener tanta gente, de que lo filmen, de que le pidan autógrafos. Y fue al contrario, es más, es prácticamente él el que quería acercarse a la gente. Se movilizó a ciertos sectores en donde había gente en silla de ruedas o gente con discapacidad. Se tomó el tiempo para sacarse una selfie, para sacarse Ujú. una foto, para firmarles un autógrafo. Y eso habla un poco de lo que es él como persona y de la crianza que ha tenido de sus padres, que me parece que eso es importante, porque cuando uno lo ve a Aníbal Sí, Colapinto y lo escucha, ve a un tipo muy arraigado, sí. muy plantado con los pies en la tierra, sin volverse loco, sabiendo que su hijo es piloto de Fórmula 1. Y hay otros ejemplos, no quiero abordar mucho en esto, pero por ejemplo, el padre de Lamine Yamal es un tipo que siente y cree que está por encima de los demás y es el papá de una estrella de fútbol. Ujú. Y aquí podría hacer exactamente lo mismo Aníbal, y sin embargo deja que su hijo haga su camino, no lo molesta, Mm. no le interrumpe, no pone palabras en su boca, sino que simplemente deja que él se equivoque, lo acompaña, lo apoya, que eso es lo más importante, y es una clara muestra de esta inversión que ha hecho como familia para que Franco Colapinto, bueno, pueda crecer y desarrollar su carrera como Podemos deportista. empezar a ver imágenes en video, Flecha, de lo que fue el evento, porque realmente reaccionar a eso está bueno. ¿A vos qué es lo que más te emocionó? Digo, sé que sos una persona difícil de Sí, emocionar, sí. pero sí, te emocionás. Entonces, ¿qué te llamó la atención? Digo, de haber ido a No, tantos partidos de fútbol, ir muchas veces al Estadio Monumental, digo, ¿qué te sorprendió de todo a mí esto? primero me movilizó mucho el sonido del motor. Ah. Yo, si bien es verdad que A ver, metele un poquito ahí, a ver, eh, ¿se puede meter? ¿Volvemos para atrás? realmente Rebobiná, como se ese decía en la sonido, época sí, ese tradicional. sonido realmente es fantástico. Yo tuve la posibilidad de escucharlo y me llevé una grata sorpresa, primero porque el lugar donde está ubicado eso hay varios edificios y eso probablemente Sí. mejore o ayude en la acústica y el sonido Mirá realmente es esto, implacable. frename acá. Volveme un cachito para atrás. Esta imagen me llamó la atención, digo, porque estamos en tiempo de los celulares no nos dejan disfrutar. Acaparan todo, Todos sí. tenemos que capturar. Me quedo con aquella imagen de Gastón Edul cuando dice que el penal de Montiel lo quiso ver, no lo quiso grabar. Estamos pendientes más del celular, ¿no? De grabar. De la toma que grabamos para las redes Exacto, sociales. entonces es lo mismo que verla por televisión. Entonces, a mí, que me fascina la tecnología y todo el tiempo, digo, que quede grabado en tu memoria, esta imagen es la que decía. Impresionante, porque esto era todo ese lateral, todo lo que estaban ahí cerca con la Pinto para tener el momento justo cuando salía a una pista improvisada que en la calle, ¿no? Sí, y me parece que bueno, se brindó un poco el espectáculo. Y otra parte, por lo menos para mí, para lo emocionante, es caer o darse cuenta que cuántas veces más uno va a tener una posibilidad de por lo menos de escuchar un auto de estos, porque Claro, la tecnología de la Fórmula 1 y todos los cambios y las modificaciones que se han hecho en este último tiempo es para que la categoría sea dale, lo dale más play. amigable con el medio ambiente, o sea, en esto Dale. de contaminar menos. Y se han hecho tantas modificaciones que este tipo de sonidos ya no se escuchan y hay que buscar autos de vieja generación para poder escuchar ni más ni menos que ese sonido y haber escuchado un auto con ese potencial y tener la posibilidad de ver a un piloto argentino, realmente es para emocionarse. De hecho, hubo un montón de personas que derramaron lágrimas, que se pusieron a llorar y que se emocionaron, ¿no? Con el paso de un piloto que, bueno, esperemos se tenga mucho tiempo en la categoría. ¿Sabes lo que me llama la atención? Yo me forjé en la época del turismo carretera de los 80, de los 90. Noto que traspasa la frontera de los que son amantes del TC, de lo que era el TC 2000, y vuelve un furor por la Fórmula 1 que solamente mirábamos que corría Schumacher, Sí, Hamilton, digo, los grandes de estos últimos tiempos, Verstappen, pero que hay un fanatismo por ver la verdad, la Fórmula 1 de gente que no es la clásica del automovilismo, que traspasa la frontera, y creo que eso pasó con Reutemann. eh,
esto no quiere decir que Colapinto sea campeón mañana. No, no, Solamente para nada. digo, ya hay un gran éxito de que te levantes a la madrugada para ver una carrera. Esto cuando él entró fue emoción. Sí. Y es solamente una exhibición. Imagínate en el Autódromo de Buenos Aires. No, realmente sería una locura si es que esto se termina de dar. Lo que sí me quedo con esto que decías, que en definitiva el deporte termina siendo el nexo Claro, con la gente. para que la gente se termine uniendo, ¿no? Y dejar de lado cualquier ideología, Sí, igual cualquier... algunas cositas por ahí vi que por qué esto no era gratis. Bueno, eh, vivimos en un mundo capitalista Tal cual. y la verdad que esto es un negocio. O sea, es todo lindo el deporte, ojalá vuelva a ser amateur, pero la Fórmula Uno ha sido comprada por una empresa que se dedica a marketing. O Y que sea, busca eso. que busca que la serie de Netflix se venda y bueno, le encontraron la vuelta. Yo creo que hoy la Fórmula Uno es muy atractiva. A mí particularmente, si mañana me sacás a Colapinto, me costaría ver la Fórmula Uno porque nos generó un interés todo el circo de la Fórmula Uno. Esto fue impresionante, cuando empieza a hacer los trompos. Y la imagen con la abuela, después buscar la flecha, la verdad que la vamos a tener en este resumen, pero impresionante, digo, que el pibe hasta se dio el gusto de que su abuela no lo va a poder ver en un autódromo. De hecho, no se ha podido No movilizar se puede a los lugares movilizar, una donde él señora corre. que tiene sus dificultades por la edad. Y le salió redondo, la verdad que Colapinto le salió redondo toda esta fiesta. La verdad que yo me la vi de principio a fin. Y si bien uno sabía que es una exhibición, que es algo que es de color, que no tiene nada de importante, me parece que el valor de lo que la gente lo apoyó, lo sigue, ojalá que no defraude en cuanto al afecto. Digo, después podés ganar, podés perder, podés hacer trompo, se puede estrolar como contra un paredón, que Sí, ojalá no suceda, no. pero puede pasar y seguramente pase. Eh, Tengamos la misma particularidad como lo apoyamos para cuidarlo cuando las cosas no salgan bien. Porque hay mucha gente que le quiere hacer daño con la pinta. Argentinos, que es lo que más me duele. Que se ríen, que le dicen chocapinto. A mí eso no me gusta. Me parece que tenemos que apoyar. Lo mismo pasa con la selección en el fútbol, pero dejándonos en el automovilismo. Yo noto que a veces como que deseamos que ver caer al ídolo. Y hay una frase de Fangio que la hicimos en un reel, donde Fangio dice que hay que buscar ser el mejor, no querer ser el mejor. Y me parece que eso tiene Colapinto, ¿eh? Tiene la humildad. O sea, fíjate que cuando sale décimo, se queda con ganas porque sabía que estaba para más. Sí, y hasta incluso exige. Y muchas veces se Entonces, queja, ¿no? De los eso es errores del bueno. equipo. Sí, Eso tal es cual. bueno, no Hay que aburguesarte. ser autocrítico siempre. Y fíjate que tiene eso, lo tiene adentro desde que el padre contaba que limpiaba los autos en Europa y después se dedicaba a correr. Digo, el sacrificio que hizo, que a veces uno pone en un posteo, Chocapinto o el que sea, y no ves el fondo de toda la historia. Sí, no Checo tiene... Pérez es otro gran ejemplo Tal de cual. cómo la peleó. No tuvo las mismas condiciones que Verstappen. No, por lo menos en esta latitud de los países hay que entender y hay que tener en cuenta que hay que hacer mucho sacrificio. Por lo menos los padres tienen que sacrificar buena parte de su vida para darle esa opción y esa posibilidad que los chicos por lo menos hagan el camino. Ahora, si Lo pueden vimos en llegar a la, Senna, si lo pueden vimos en llegar a la la serie de Fórmula Senna. 1, es complicado. Al mismo Senna le pasó de tener que Claro. pelear contra el sistema, siendo un tipo que tenía todo el talento habido y por haber como para quedarse y para sobreponerse ante cualquier, no sé, mal trago que le hicieran pasar. Y sin embargo, bueno, hizo todo lo posible para quedar en la historia de la Fórmula 1. Y me parece que es un poco lo que decías, Nico, ¿no? Colapinto ha hecho un gran camino como para poder llegar hasta aquí. Y hay que disfrutarlo, el tiempo que dure, hay que disfrutarlo. Claro, o sea, tiene 22. Supongamos que yo, igual, por ejemplo, la manager dijo es el campeón de la gente. Y uno se emociona, y yo entiendo el contexto que lo dice, en algún momento va a ser campeón del mundo. No le metan presión en No, la no, mochila, no. porque puede ser. Reutemann, mirá, fue un piloto enorme. A mí me emociona ver algunas carreras, recomiendo un montón. La que se queda sin nafta, sin suerte, en la última vuelta en Buenos Aires, que Perón lo hacen venir a Perón para entregarle el primer puesto y se queda sin nafta. Y bueno, y eso lo condenó a Reutemann a decir que era un perdedor. No, por favor. Miren qué grande fue Reutemann que nadie volvió a ganar una carrera después de Reutemann. O sea, tan fácil no era ganar una carrera de No, no, Fórmula no, para 1. nada. Y lo estamos viendo con Colapinto, que ahora, si bien mejoró el Alpine, está más cerca de los primeros puestos, hoy no es un equipo para los 3 primeros lugares. No, no, no. Entonces no podemos salir a pedirle a Colapinto, o sea, que salga campeón o que gane una carrera. O sea, porque los argentinos somos exitistas, ¿viste? Sí, sí, Ganó sí, una que carrera ya después de que se campeón del mundo. Yo creo que está lejos de eso, por lo menos en lo que estamos viendo, se tienen que quedar varios autos para que
Colapinto o Gasly, que tiene más experiencia, pueda llegar. Buscame después el resto de las imágenes para compartir con Germán Ramírez, que estuvo presente en el roadshow. ¿En qué parte estuviste, Germán? ¿Por dónde En uno accediste? de los accesos de Libertador y Ugateche, si Esta, no mal esta es la recuerdo. imagen, mira. Hermoso, hermoso momento. A los que ya perdimos a nuestros abuelos, tenerlos es impresionante. Em, Porque está bueno que te vean en vida el sueño, cumplir el sueño, ¿no? Sí. Porque eso es lo que en este caso Colapinto reconoce en su abuela. Y se ve que es un chico muy afectuoso. Y estaba su mamá también, que si bien Estaban todos, todos. estaba toda la familia Colapinto. Muy joven la madre. También, o sea, tiene 22 años Colapinto. Sí, es muy joven. O sea, y la madre joven. Y el papá lo veo disfrutar. El papá se emociona cada segundo. Yo lo veía en algunos Instagram de chicos que cubren permanentemente la Fórmula 1, que estaban cerca de Aníbal Colapinto. Como que Colapinto padre graba todo lo que va viviendo con su hijo. Me parece que ahí va viendo que vendió su casa para que él pueda correr, el sacrificio que vas viendo. Y yo creo que Colapinto, Franco no cae todavía de lo que está viviendo, lo disfruta. Fíjate que los mecánicos quedaron enamorados de Sí, Argentina, lo que hemos visto. Y me parece que lo que vende Colapinto es el corazón y la humildad que tiene. Y además es un gran piloto en proyección, tal cual, que que se va a va. equivocar y que va Sí, a como cometer todo. errores. Briatore posteando también emocionado, que es un tipo, me parece, de los más fríos calculadores que debe haber Sí. en el mundo de la Fórmula 1, Germán. Sí, y que ha cambiado mucho de parecer. Primero en un momento cuando arrancó Colapinto en ese redebut de la Fórmula 1 parecía que era su peor enemigo, que era un tipo que no estaba del todo capacitado para ser el compañero o el partener de Pierre Gasly. Después en el final de la temporada, con los buenos rendimientos y con esta mejora que ha ido consiguiendo Colapinto, bueno, le demostró que hay que darle tiempo, hay que darle espacio como para que él se vaya sintiendo un poco más cómodo, para que vaya encontrando un buen rendimiento en el auto y por lo menos en este inicio de temporada con ese sola unidad, con ese solo punto que ha solamente sumado en Alpine, en China, bueno, me parece que hay motivos como para poder creer. Lo que sí es lo que decías, Nico, no hay que apresurarse, no hay que apurarse a que consiga resultados, sino simplemente darle el tiempo y el espacio como para que él pueda ir cayendo en todo el contexto y en todo el ambiente en el que está viviendo. Yo imagino que va a ser difícil, entiendo que por el tema de tiempos es complicado ponerse a pensar o poder digerir todo porque ya terminó esto el fin de semana Claro, esto anterior es y un ya show. tiene que pensar en Miami, que Mm. será el próximo fin de semana, el reinicio, o mejor dicho, la continuidad del calendario. Y no tenés mucho tiempo como para No, poder digerir esto. Es salir de acá, tomar un viaje, tratar de preparar o de ultimar algún que otro detalle, ya pensar directamente en el fin de semana en sumar unidades. Tengamos en cuenta que Alpine en esta temporada, en este 2026, el A526, ha sumado unidades por lo menos con Gasly ujú. en Australia, en China y en Japón. Recordemos que tanto en Bahrein como en Arabia Saudita, que fueron los dos circuitos que no se disputaron y que no hubo carreras por el conflicto bélico ya reconocido, no han sumado puntos, no se han disputado carreras y recién se va a reanudar el primer fin de semana de mayo, con lo cual, bueno, me parece que hay muchas expectativas porque en definitiva Alpine ha sumado unidades, algo muy diferente, muy distinto a lo que pasaba con respecto al año anterior, y siempre está esta posibilidad de que Franco pueda sumarse, que pueda rescatar aunque sea una unidad o que pueda hacer una buena estrategia para que Gasly, que tengamos en cuenta que es el piloto número uno, ese para el que Y básicamente el el que más equipo experiencia tiene de los dos. es para el que el equipo trabaja, Y sí. bueno, que haga un buen laburo como para que Alpine pueda conseguir las unidades necesarias y, por qué no, bueno, mostrar una buena competitividad en un campeonato con un Franco que creo que no siento yo ser una persona calificada como para decir si tiene talento o no, pero para mí es un grandísimo piloto, es un joven que realmente tiene mucho para Pero a dar en ver, la Germán, para categoría. estar ahí, salvo que seas Stroll, que es el hijo de, después cada uno tiene su Sí, mérito. argumentos tenés que tener, sin O sea, dudas. no podés llegar ahí No es siendo un solamente mal piloto. presupuesto, no es solamente plata. O sea, claro, Colapinto la peleó, le costó, ¿qué dice ahí? Perdón que no Es leo. ¿Posteo? un posteo de Briatore, está en inglés, pero Bien, más o menos habla un poco pero de lo emocionado. que fue, ¿no? El show de Franco Colapinto y obviamente de lo emocionante que es ni más ni menos que para el piloto pilarense Ujú. estar con los suyos, porque está en su país. Esto no se había dado. Siempre ha hecho por ahí shows o ha tenido conferencias de prensa en otros países, pero no ha hecho una exhibición de este tamaño aquí en la República Argentina con un auto de esta jerarquía, de esta envergadura y con esta cantidad de Pero, a público ver, que se hizo presente allí. sin comparar con otros pilotos, podemos ponerlos de punta.
¿Ustedes creen que en su país podrían juntar toda esta gente, digo, de la mitad de la parrilla para atrás? Algunos de los que No, no, no yo no creo. creo, no creo. Saquemos los top, ¿no? Que uno No, cree que Hamilton a en cualquier teoría parte o sí, Verstappen va, la pero rompe. después habría que ver en todo caso si la gente que va es toda gente de su país o Claro, es más gente de otros lugares o como más seguidora de la Fórmula Uno. sí. Ahora, aquí en este lugar hubo gente que probablemente ve poco Fórmula Uno, que quizás es más futbolero, le gusta otro deporte, pero fueron porque también Sí. entienden que es un deportista A argentino. mí lo que me llama la atención, Germán, que me pasa en otros ámbitos, es los chicos, Sí, la juventud que es la que realza un montón de cosas en la sociedad, porque digo, gente grande, fanática hay un montón, pero digo, los niños que con el casco de Colapinto, o sea, están enamorados de Colapinto, hay un furor hubo mucho tremendo, de contagio en las este último mujeres tiempo. igual, Mm. gente mayor, mujeres que lo vemos en las redes sociales, que nos comentan, y en la cantidad de sitios que se están dedicando a la información de Colapinto, es impresionante, público que no es habitual del automovilismo, No, no, y que sabemos más de automovilismo. y de hecho se han armado peñas. Hay peñas de Franco Colapinto en Ujú. diferentes partes de la República Argentina, que de hecho, bueno, eh, Muchas familias. se hicieron presentes allí en esta exhibición que hizo Franco Colapinto y de hecho lo siguen mucho por redes sociales. Y hubo un contagio en este último tiempo que realmente, bueno, revalida un poco, ¿no? El deporte argentino con todas las vicisitudes que Mm. tiene, con todas las complicaciones que muchas veces tiene, por lo menos practicar un deporte en esta parte del país. ¿Cuántos deportistas hay que quizás no tienen los recursos necesarios como para llevar adelante su actividad? Y hoy por hoy, bueno, Franco está con todas las luces enfocadas hacia su persona y me parece que está aprovechando este momento porque es a través de él que le va a dar visibilidad al automovilismo y le va a permitir a un montón de otros jovencitos que quieren meterse en el automovilismo, bueno, tener ese espacio para desarrollar esa Sí, actividad. y entender también que esto lo entendieron los jugadores en el fútbol, en la selección en algún momento, de acercarse a la gente. No quiero compararlo con otras cuestiones, me quedo en el deporte, pero esto de bajarse, de ir a firmar, de sacarse la foto, como decía vos en el comienzo del episodio, esto lo ayuda mucho porque lo hace genuinamente, ¿no? Y ahí hay un hombre Con importantísimo que es Bizarrap, Bizarrap, sí, tal cual. que fue el primer tipo que creyó en Colapinto, ¿no? Después hubo muchas colaboraciones de muchos comunicadores. Deja esto porque es emotivo. Imagínense la cabeza de un chico de 22 años. Es una montaña rusa lo que está viviendo, ¿no? Es como si fuera el sueño ideal donde vos decís, bueno, me costó, mi papá vendió a mi casa, que le da vergüenza decir a Aníbal Sí. Colapinto lo que él hizo, porque lo hice por mi hijo. ¿Saben toda la gente que está envidiando a Colapinto que no pueden movilizar ni 100 personas? En cualquier ámbito, ¿eh? Hay muchos que creen que porque tienen 200.000 seguidores o 2 millones pueden movilizar. Mentira. Sí, y más No, allá no, no. de que acá en Seguidores no Argentina, son fieles. y acá en Argentina parece que cualquier deporte puede movilizar una cierta cantidad de público, probablemente no esta cantidad, pero sí puede movilizar público. Ahora, es difícil en un país en el que siempre tenemos que vivir en una grieta, parece que uno tiene que estar de un No, lado, claro, tiene que no, estar por eso del no, otro, no quiere meterse en la política, porque... que se unan, que se unifiquen para disfrutar a un tipo en un fin de semana así. No, esto no lo logró. Nadie lo puede lograr el fútbol. Messi, los jugadores de la selección, lo que fue Qatar. O mañana hace un evento Messi y se vuelven locos. Pero el deporte es un antecedente fantástico, porque también Impresionante. ha pasado con la generación dorada, recuerdo, Ah, sí. no de haberlo yo vivido, no Sí, tengo tanta conciencia, pero sí en algún que otro partido de gente que estaba festejando porque Argentina era campeón o porque sí. Argentina Y, hacía sí. una buena performance en los Juegos Olímpicos y dejar de lado el deporte que estaba Y viendo ese para día darle había un bola partido a de la fútbol en selección. cancha de Colón y había muchos partidos de fútbol y se cortó. Yo recuerdo a Víctor Hugo relatando en la radio que estaba, creo que era Continental en ese momento, y se cortó el fútbol y Víctor Hugo relatando básquet. Fue un momento histórico. Para mí debió darse Más más trascendencia. trascendencia que la tuvo, pero me parece que no a este nivel de Colapinto, que siempre hay algún renegado, como siempre hay esos hates que pueden decir, pero si no ganó nada, lo comparan con Fangio. Bueno, no es La, así. Hay la, que ver cuál es el éxito, ¿eh? Después hay que medir cuál es el éxito. Yo creo que el primer éxito es de llegar y se está manteniendo. Porque yo creo que después de esto no pueden poner en duda la presencia de Colapinto en un auto de no, Fórmula bajo ningún 1. punto de vista. Déjense de joder, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Acaba de demostrar lo que puede generar Colapinto, inclusive en países latinoamericanos, lo que está creciendo el tema de las redes sociales. Ahí estaba leyendo lo que han investigado, bueno, ahora con el tema de la inteligencia artificial, el movimiento que han tenido las redes sociales en distintos países, no solamente de Sudamérica,
sino de habla hispana y de Europa, de lo que ha generado Colapinto con este evento. Y es que esto rompe, me parece, un Eso poco las miden todas estructuras, esas cuestiones. tal cual, eso siempre se estudia. Y además el hecho de que sea un tipo tan disruptivo, que salga un poco del cassette o de lo programado, es parecido a lo que hace Verstappen, ¿no? Que muchas Mm. veces por ahí Cada uno con su personalidad lo, también, ¿no? lo multan o no están de acuerdo, no están conformes con las declaraciones que hace, pero es un tipo que dice lo que piensa. Y en esto hay que realmente diferenciarlo y hay que darle la derecha a Franco Colapinto, que por ahí se puede sobrepasar con algún comentario que hace, pero es un tipo que vive y dice lo que siente. Es genuino y eso me parece que es lo que compra la gente, porque en el ambiente del deporte y más en la Fórmula 1, vemos mucha gente que cumple con las reglas, que se acartona, que cumple con lo que pide el establishment. Y esto es lo que compra la gente. Y Tal cual. contra la gente no podés Nada, no se ir. puede. El día que dijo lo de los fuegos artificiales en Estados Unidos, Por la cantidad de fuegos artificiales que para han cuidar a tirado, la sí. mascota, digamos. Y algunos para hacerse el dolobu, como se dice en el lunfardo argentino. ¿Por qué te vas a meter? Ah, él lo dijo porque lo sentía. Y me parece que eso es lo que termina comprando la gente. Y sabiendo que tiene mucho para perder, porque esto implica advertencias, implica probablemente un reto, una bajada de línea. eh, Bueno, fíjate que él ha bajado un poco, sí, en sí, algunas sí, sí. cosas lo ha dicho. Pero la mayoría de las veces dice lo que piensa, me parece que eso está bueno. Bueno, pasó la fiesta del Roadshow, la verdad, impecable, vos estuviste ahí. ¿Qué otras cosas para cerrar te quedaste, Germán? Vos estuviste presente ahí, nosotros lo vimos por tele, pero tiene otra sensación el estar ahí. Sí, yo creo que el hecho del comportamiento de la gente me parece que es otro dato por lo menos a tener en cuenta o para remarcar, ¿no? Que eh, todo se dio, digamos, en un buen marco, no hubo violencia, por lo menos no hubo ninguna pelea, no hubo nada que fuera alarmante. Seguramente se tengan que mejorar los controles, pero me parece que la gente se portó de buena manera y el hecho de que generaciones más jóvenes que uno ya se vayan metiendo en este ámbito y tengan la posibilidad de disfrutar a un piloto de Fórmula 1 me parece que es algo para tener presente. Por lo menos en mi caso, yo, no sé, quizás el caso de Mazacane fue lo último, después mucho en el ámbito nacional, no sé, Canapino, por ahí otros pilotos como Rossi, como Werner, que han desempeñado un buen papel por lo menos en el ámbito nacional, pero después a nivel internacional, sacando a Pechito López, no hemos tenido tantas referencias. Mm. Y hoy los chicos tienen un piloto de Fórmula 1. Sí, O sea, no, a eso voy, ¿no? Que no es tan fácil de yo conseguir tengo y lograr. algunos años más y he visto, soy no soy el especialista es Germán, yo lo acompaño en este proyecto de Método Colapinto como productor y periodista que soy, y he seguido mucho el automovilismo. Yo creo que el que más se asemeja por capacidad de mi humilde opinión, fue Norberto Fontana. Sí. Yo creo que Norberto Fontana sí estuvo a la altura, le faltó apoyo y le faltó, bueno, un poquito de suerte al contexto. Y me parece que Colapinto empujó con su talento el resto. Y bueno, el carisma no se compra. El carisma lo tiene. Y es el momento justo, a la hora indicada, y Colapinto entró. Tal vez hace 2 o 3 años no entraba. Y Barone también está empujando. Y con Lagui también, bueno, y hace no mucho Y bueno, tiempo tuvimos a Agustín Canapino en el indicar, que bueno, tuvo por ahí un capítulo un poco desafortunado con el público y demás, y no pudo continuar mm, por lo menos en el Juncos, que de hecho es uno de los directores es argentino, Ricardo Juncos, pero hemos tenido en este último tiempo varios pilotos que nos han representado a nivel internacional y eso me parece que también es para destacar. y aparte te lo pongo a Fontana, que lo reivindico, que nos hemos encontrado en una carrera de turismo carretera. Estuvo a la altura y le ganó a este bocón que es Ralf Schumacher, que es un bocón que dice barbaridades para subir a un sobrino que ya tuvo su Hizo todo lo oportunidad. posible, pero no se dio. Y reivindico a Norberto Fontana porque en su momento lo paseó por la Fórmula 3 alemana, creo que era en ese Sí. momento. Lo paseó y le ganó el campeonato. O sea, Fontana fue campeón de la Fórmula 3 alemana y eso le dio el lugar. Mira todo lo que tuvo que hacer Fontana para llegar y no le alcanzó. ¿Sí? Después terminó por Japón y volviendo a la Argentina. Pero digo, nadie está valorando el camino que ha hecho Colapinto. Y parece como que entró por la ventana y no fue así. O sea, Williams le dio la posibilidad, sigue siendo piloto de Sí, Williams, señor. lo cedió. Y me parece que vienen los mejores momentos, pero bueno, va a haber situaciones de crisis donde no va a ser todo color de rosa. Y ahí es donde los fanáticos tenemos que apoyarlo y criticarlo cuando haya que criticarlo, pero con razonamiento, no porque
decíamos, me pone muy nervioso el hecho de que haya gente que desea que le vaya mal a alguien, ¿eh? Y me molesta más que sean de los propios argentinos. A mí me molesta muchísimo. Como que deseamos, gran parte de esta población, que somos 40 millones de argentinos, hay muchos millones que no quieren ver disfrutar a alguien o apoyar, que en este caso es alentar. Me parece que eso tenemos que recuperarlo. Fracasa la generación dorada, la dejamos de apoyar porque no sé qué, que pique pan. Automovilismo, no, bueno, es marketing, Colapinto. A mí me parece que el pibe va demostrando con criterio, y a veces el mundo lo ve mejor a Colapinto que nosotros. Hay 600.000 personas que se fueron a apoyarlo, y hay mucha gente que se levanta a la madrugada, que no ha viajado a Buenos Aires, o Pero que estuvo que también no del otro puede ir a una lado. carrera, que está presente con Colapinto. Yo creo que también está ese lugar. Lamentablemente siempre hay gente que tira en contra. Hasta a Messi han criticado en este país, y hace poquitos días también lo criticaron a Messi. Así que bueno, yo siento más argentino que nunca. El momento del himno de Airbag fue buenísimo. Sí, muy emotivo también. Muy emotivo. Fíjate si lo tenemos para cerrar. Me gustó mucho porque es una versión distinta. Lo veo más argentino que el dulce de leche, Colapinto. ¿Qué querés que te diga? O sea, Para lo bueno y para lo malo. En sí, todo. sí. Es bocón, como somos los argentinos. Ujú. Tiene Y esa viveza criolla, es ¿no? la viveza de la Sí, sí, mano sí. de Dios también de Maradona. La picardía. Es responsable, porque ves que es responsable que Y la rebeldía lógica, ¿no? y Del argentino de anteponerse ante cualquier cuestión. romper los En moldes. algún momento le han dicho no lo pases a Gasly y va y lo pasa. Sí, irreverente, porque se veía que lo podía pasar, lo pasa. Y bueno, y a mí me gustaría verlo como es puerta adentro cuando lo retan. A mí me gustaría ver ¿Cómo reacciona? Claro, eso no lo podemos ver, pero a mí parece que tiene todo como para, no sé, los que más entienden de automovilismo lo están poniendo como que va a estar más de 10 años en esto, digo, paso a paso, digo, pero me parece que ya el lugarcito se lo ganó, y salvo alguna cuestión que no funcione, pero me parece que tiene todo como para que este año sea de transición a ser un gran piloto. Pero para entender, digo, el contexto y la importancia que tiene Franco, cuando Canapino llega al IndyCar, se hizo todo lo posible para que IndyCar llegara al país, porque de hecho cuando él hizo su exhibición, y fue en el marco de la carrera de los 300 pilotos del Turismo Nacional, estaba bastante conforme, por lo menos los directivos de Estados Unidos, para quedarse o venir aquí a Argentina a realizar alguna fecha, probablemente sin puntuación, pero sí una fecha para que la gente vaya, para que disfrute y para que puedan ver esos autos que realmente tienen mucha tecnología y que tenían a un piloto argentino allí adentro, además del director Ricardo Juncos. Se hizo todo lo posible, hubieron negociaciones, pero no se contó con toda la infraestructura necesaria como para que finalmente IndyCar llegara a Argentina. Ahora, desde que Franco Colapinto arrancó en Williams con esta posibilidad que se le dio después de que fuera un reemplazante, ¿no?, de otros pilotos que no pudieron dar con la talla, para ser compañero de Albon, de ahí en adelante comenzamos a hablar de que Argentina cada vez más gana, de alguna u otra forma, crédito para que la Fórmula 1 traccione y tenga la posibilidad para que Argentina retome las negociaciones para quedarse con un gran premio. Y esto no es menor, esto no es un detalle no menos importante, porque han pasado muchos pilotos argentinos por ahí y me parece que en ningún momento se estuvo hablando o se hizo la negociación. Hoy Argentina, veremos si finalmente puede negociar. Está en una situación económica complicada. Probablemente haya otras prioridades para el país que realizar un evento así, de ese tamaño, pero tengamos en cuenta que también es un ingreso importante en cuanto a la economía. Se movilizan muchos sectores del país, y en este último tiempo, con lo que ha hecho Colapinto y con toda esta movilización de gente, ha provocado que la FIA comience a ver con buenos ojos, ¿no?, de que Argentina pueda meterse. Se Recordemos que habla del para 28, Germán, pero muchos están diciendo, che, del 27 este también. evento se Sí, aceleró. Hay que ver los calendarios porque esos se arman con tiempo. Si la guerra continúa, ¿no se abre una fecha? El y tema es que Brasil está más lejos en el tal calendario cual. para unir Sudamérica, ¿no? Veremos si Argentina puede meterse y si puede aprovechar, ¿no?, esto del conflicto, si se bajan algunas sedes y si pueden meterse otras, porque también hay negociaciones con Alemania, con Ruanda, con otros países que también quieren tener una fecha en el calendario de la Fórmula 1, y recordemos que siempre son calendarios extensos, que se extienden por muchos años y Mm. que después obviamente hay que ir renovando, hay que tener todo el presupuesto necesario para bancarlos y para aguantarlos.
Por ahora Argentina está haciendo todo lo posible con todas las refacciones necesarias en el autódromo, que ya se arrancaron las construcciones, que está en plenas obras y que Franco Colapinto ya hizo la revisión. Tuvo la posibilidad de ir al lugar, de ver cómo se están haciendo los trabajos en el Quedó muy autódromo conforme, ¿eh? y realmente le gustó mucho. Y no lo veo sanatero, porque No, muchas veces la política te lleva, ¿viste? que lo puede hacer, ojo. Para sacarse la foto y para caretearla. Me parece que el pibe se involucró. Sí. O sea, en el sentido, che, acá hay que mirar esto, hay que mejorar esto. Y lo veo que en este caso la ciudad de Buenos Aires se quiere involucrar y hacer algo bien. Primero con el MotoGP. A ver, ahí está el momento. A ver, vamos con el momento para cerrar este episodio que fue muy lindo. Al medio de la Avenida Libertador, Pato Sardelli para entonar las Muy bien, estrofas Sardelli. con su guitarra del himno Un clásico de nacional Airbag, ¿no? Sí. argentino. Impresionante. Está en un cumpleaños. La pinta no cayó. Muy emotivo fue este momento. La verdad que. Y para un músico. A ver, pónganse en el lugar de Sardelli. Tocar en la Avenida Libertador en una exhibición de automovilismo Con 600.000 con personas. 600.000 personas. O sea, si bien han tocado en recitales con mucha gente. O sea, increíble. O sea, no, esto sí. Me lo decías que hace un año vamos a tener esto. Es imposible imaginar. O dos, casi 2 años y medio está con la pinta. Que hay que decir algo en serio. Y esto cuando se valora y se critica a Colapinto. Colapinto no ha tenido una temporada entera. Esta va a ser su primera. Esta va a ser su primera. No tiene el conocimiento completo de todos los circuitos. En Miami no corrió. No corrió. O No, sea, porque de hecho el año pasado, cuando reemplaza a Jack Doohan, lo hace en la fecha posterior a Miami, que es ni más ni menos que Emilia-Romagna, Italia. por eso. O sea, arranca de ahí en adelante y ya ahí sí es compañero de Pierre Gasly. Por eso, cuando se lo juzga, viste, hay que poner la misma. Yo quisiera haberle dado a Verstappen el mismo Alpine del año pasado. Y vamos a ver Verstappen donde llega también. Y bueno, le está pasando en esta temporada, ¿no? Le está Sí, bueno. pasando bien. De hecho, Red Bull no es un auto del todo competitivo, o por lo menos como a él le gustaría para poder pelear. No está sacando muchas diferencias y le cuesta mucho. Y se está viendo un tipo que cada vez se está replanteando más el hecho de seguir en la categoría. Ustedes fíjense en lo que genera, ¿no? Sí. Esto de no seguir con ese exitismo para un piloto que es tan demandante de las victorias. Bueno, quedarse en el canal de Método Colapinto y a seguir todas las informaciones. Quédense por aquí porque vamos a dejar lo que va a venir en Miami, cuándo va a empezar, las estadísticas de cómo ha sido este arranque, porque tuvimos un mes no de vacaciones, sino por un conflicto bélico a nivel mundial en Medio Oriente y esta guerra de Estados Unidos e Irán que nos ha prohibido de ver 2 grandes premios, Germán, ¿no? Sí, Que se suspendieron. una lástima, pero recordemos que ahora Argentina volverá otra vez a tener actividad con Franco Colapinto este fin de semana, el primer fin de semana de mayo. El piloto argentino estará ni más ni menos que presente allí en el circuito de Miami, que será la 6ª fecha, después de esas 2 que no se pudieron correr, que no se pudieron disputar. Allí habrá una modalidad de sprint, la actividad para el argentino arrancará ya directamente el día viernes. Por lo menos son horarios más razonables, un poco más accesibles para el público argentino. Más o menos entre las 13:30 y 14:30 para la primera práctica libre, que será lo único que habrá. Después ya nos metemos directamente en la clasificación, que será a partir de las 17:30 hasta las 18:14. El sábado 2 de mayo, la carrera sprint, la carrera final, que otorgará obviamente puntos importantes para el campeonato de 13 a 14 horas. Después tendremos la clasificación ese mismo día, sábado 2 de mayo, de las 17 hasta las 18, y finalmente
el día domingo 3 de mayo, que será la finalización de la competencia. A partir de las 17, ese será el horario en el que el argentino tendrá actividad en un circuito que tiene 19 curvas, que tiene una particularidad, y es que va en sentido antihorario, es decir, de forma contraria a como van las agujas del reloj. Es un circuito bastante interesante, semipermanente, que tiene algunos sectores importantes para tener muy en cuenta. Es un circuito que a Franco Colapinto no lo ha tenido en esa primera experiencia como piloto de Fórmula 1. No ha estado en un auto de Fórmula 1, con lo cual, bueno, seguramente esta semana hará todos los trabajos posibles en esa puesta a punto, que será más que importante de cara a un fin de semana en el que Alpine tratará de hacer todo lo posible para seguir en esta seguidilla de suma de puntos con Gasly, con Colapinto, en una sola de las 3 carreras que se han disputado, para ver si finalmente Alpine sigue sumando unidades y sigue manteniendo este buen nivel que ha mostrado por lo menos en este 2026. Bueno, este es el circuito entonces que va a correr la Fórmula 1 en Miami, que bueno, que también tiene su calor, de húmedo. Sí. Conozco Miami y es que complicada la temperatura ahí. Recordemos que este circuito rodea el estadio, el Hard Rock Stadium, que es el estadio que utilizó Argentina en la Copa América. Claro. En la final. Sí. Bueno, a quedarse en el canal y a buscar en los próximos episodios. Vamos a hacer la cobertura también de lo que va a ser este Gran Premio de Miami. La verdad, no es ninguna exhibición, sino es la verdad, en este caso, en el circuito.